Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 822. Quiero saludar la gentil comparecencia en el segundo tema de esta mañana, en el que vamos a hablar frontalmente, pero profesionalmente, cada uno en su renglón de especialidad y de conocimiento. Está Gustavo Yal en el ojo del huracán. Este fue un titular que apareció en el diario El Expreso y cuyo autor es el comunicador Roberto Aguilar. Roberto decía que Gustavo Yal no llegó. El presidente del Consejo de la Judicatura debía comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea. Es una crónica, bueno, no es del otro mes, pero ya tiene sus horas de lecturabilidad de parte de mucha gente, porque el titular y la realidad son atractivos, tanto el titular como la realidad. Y la primera pregunta, naturalmente, que se desprende de este Lides y de este titular es, lo vamos a encargar a que nos conteste uno de nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados? La doctora María Dolores Miño, el señor doctor Enrique Herrería Bonet desde la ciudad de Guayaquil, el señor asambleísta don Raúl Telio y el señor doctor Marcelo Espinel. En verdad, decía la cadena Democracia, en verdad, ¿está Gustavo Yal en el ojo del huracán? ¿Cómo nos respondería para ganarle tiempo al tiempo? Yo quise leer una parte del trabajo de Roberto Aguilar, lo haré más adelante, por lo menos los lineamientos y contenidos de este singular titular, que dice que el señor doctor Gustavo Yal, quien se encuentra o se encontraba cuando le buscamos en Nicaragua, asistiendo a un evento, más me dicen otras fuentes que el doctor no ha viajado, eso me dijeron ayer en la tarde, pero usted recabó de la asesora, sí, efectivamente. Entonces ya vendrá el doctor y ojalá tenga la gentileza de comparecer en términos periodísticos y de comunicación. No está compareciendo a ningún juzgado, pero que tenga la bondad de aceptarnos una invitación a platicar sobre el contenido y que lo dice el titular, el contenido de la crónica va en esa dirección. ¿A usted le parece un titular o un relato comprimido de la verdad, Marcelo, de la verdad que le ocurre este momento al señor doctor Gustavo Yal, presidente de la Judicatura Nacional? Francamente, no me parece un relato comprimido, sino un relato cínico. Cínico. Bastante cínico, en el sentido de que hemos llegado a tal nivel de falta de institucionalidad en el que al presidente del Consejo de la Judicatura le parezca normal intercambiar correos con representantes de otras funciones del Estado. Si es que nosotros no tenemos independencia judicial, no tenemos nada. Toda la garantía de derechos de los ciudadanos recae en la independencia judicial que debe existir en un Estado. Pero el titular que dice Yal en el ojo del huracán evita pasar por la Asamblea. El señor doctor Yal evita pasar por la Asamblea. Hay una especie de irrespeto notorio a la institucionalidad de parte de él. El primer pecado, señor Tello, antes de dar a la dama, que era mi obligación, pero este momento es una conveniencia periodística, ¿no? Porque ella va a tener la misión de hacer unas reflexiones de otra naturaleza y además muy estudiadas, muy profundas. Aspiro que María Dolores Miño se luzca en esta mañana y le voy a dar el uso de la palabra para que nos diga cuál ha sido el rol que ha cumplido primero
la institución. ¿Para qué fue creada? Y lo creó él. El beneficiario del liderazgo ha sido él. María Paula Romo comenzó con todo esto también. Y yo recuerdo con el grupo de jóvenes que intentaban configurar un partido político, por lo menos un movimiento juvenil. Acá vinieron y como somos puertas abiertas a nuevas iniciativas de organización social, pues obviamente aquí participaron, recuerdo yo claramente. Pero vamos, doctor Tello, en el sentido concreto de que el señor presidente de la Judicatura está atravesando por el ojo de un huracán, ¿es graficante aquello y es certero? Buenos días, muchas gracias, un saludo a los compañeros panelistas, realmente es un gusto compartir con juventud, con quienes son el presente de esta patria, un presente que tiene que ser diferente. Sí. Mire, yo creo que ese titular más bien debería de ser que Gustavo Yal es del huracán, conjuntamente con los vocales del Consejo de la Judicatura, porque han arrasado con la justicia en nuestro país, porque han arrasado con ese derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Y yo quiero hacer una precisión, porque algunos pueden pensar que siendo de profesión abogado puedo tener algún interés en la justicia. No soy abogado, soy ingeniero. Y obviamente yo estoy... No le dije abogado. No sí, me dijo doctor. Doctor. Sí, soy ingeniero y obviamente mi interés en impulsar este juicio político no tiene nada que ver con una cuestión mediática o una cuestión de carácter personal. Tiene que ver con un interés del país. Es que mire, causa indignación lo que ha ocurrido en la justicia ecuatoriana. ¿Qué ha ocurrido, doctor Tello? Perdón, ingeniero Simple Tello. y llanamente que nos han vulnerado todos los derechos. Porque a partir de vulnerarnos del derecho a la justicia, nos están vulnerando una serie de derechos, fundamentalmente derechos de libertad. Hay que entenderle a la justicia como parte de los derechos humanos, como parte de los derechos fundamentales. Y entonces, si nos vulneran aquello, nos vulneran el derecho a la libre opinión, nos vulneran el derecho a pensar diferente, nos vulneran el derecho a que tengamos determinada ideología política, nos vulneran derechos fundamentales que tenemos, no los ecuatorianos y ecuatorianas, que tenemos los seres humanos. Entonces, frente a eso, nosotros quedarnos callados, quedarnos sin decir nada, sabiendo de que la justicia se la ha utilizado para intereses, primero, políticos y segundo, también intereses económicos, porque no nos vamos a quedar aquí en el hecho de que desde la justicia únicamente se hizo persecución política, no. A la justicia también le utilizaron para beneficiarse económicamente, porque existen los cuestionamientos no únicamente a fallos relacionados con persecución política, sino también a fallos relacionados con intereses económicos. Y aquí hay que precisar algo que es fundamental. Mire, el correísmo construyó una estructura de manera premeditada, una estructura para la impunidad. Y es por eso es que se tomaron absolutamente todas las instituciones del Estado. Pues. Tello, pero era parte ¿qué le digo? De una franquicia que suscribieron aparentemente gobernantes progresistas bajo la tutela del comandante desaparecido Fidel Castro, que se reunieron en Brasil y configuraron esta estratagema para todo el continente con la ayuda del presidente Chávez, de manera que el progresismo político del continente se involucró en esto y toditos resultaron uña brava. Mire usted que en todas partes los exmandatarios están cayendo en manos de la justicia por ladrones y muchos de ellos por ladronazos, de manera que ellos configuraron un estatuto de comportamiento, de conducta, de limitación a las sociedades y especialmente a las juventudes que desaparecieron en esta última década por el temor y que tuvimos que aguantarnos desde el lado mediático, muy pocos actores frenando, digamos, este desborde de autoritarismo y de
de vicios éticos que se engendraron, que se dieron en esta temporalidad. Esto tiene que recordar la ciudadanía y que repitió reiteradamente reelección tras reelección en todo el continente, no solamente en el caso ecuatoriano. De esto también tenemos que preocuparnos. ¿Usted cómo piensa como joven y estudiosa María Dolores Miño de lo que fue esta época dirigida en el ámbito de la justicia por Gustavo Yal, a quien le estamos en parte increpando naturalmente? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a mis copanelistas por compartir conmigo esta mañana. Definitivamente creo yo que estos 10 años han sido ambivalentes en cierto sentido. Primeramente, en 2008, ustedes recordarán, se adoptó una constitución que posiblemente es una de las más garantistas en la región, posiblemente podríamos decir en el mundo. Esta constitución tiene una particularidad y es que está dotado con un mecanismo, o con varios mecanismos, mejor dicho, de garantía de derechos fundamentales. La acción de protección que mejoraba el amparo, la acción extraordinaria de protección, el habeas data, el habeas corpus, que bueno, ya existían antes. Pero todas estas garantías que supuestamente estaban orientadas a proteger este catálogo súper amplio de derechos que tenía la Constitución, dependían de algo, y dependían de los jueces y tribunales que efectivamente los iban a decidir. Entonces, por un lado tenemos una Constitución que en papel es muy garantista de derechos, que provee mecanismos jurídicos para su tutela, y por otro lado tenemos la construcción, como decía el asambleísta Tello, de un aparato jurisdiccional, digamos, con segunda intención y construido, orquestado y armado para dos cosas. La primera sería blindar a la función ejecutiva de cualquier acto de fiscalización o crítica desde la sociedad, no solo la sociedad civil, sino la sociedad en general. Y por otro lado, también la construcción de este aparato judicial al servicio de los intereses tanto del gobierno, no voy a hablar del Estado, porque el Estado es algo que va más allá del gobierno, pero del pero en lo gobierno. de fondo, ¿qué rol cumplió el doctor Yal? Que ustedes lo acusen o le atribuyen una responsabilidad histórica negativa prácticamente, ¿no? De eso está acusado Gustavo Yal. Entonces, ¿podría desarrollar este tema Sí, con por supuesto. evidencias, obviamente, que pueda sopesar la opinión pública? Por supuesto, recordemos que en la consulta popular del año 2011 el presidente Rafael Correa dijo algo que en ese momento fue gravísimo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él dijo que iba a ¿Qué meter dijo? las manos en la justicia Sí. como justificación para precisamente llevar a cabo estas reformas. A ver, escuchemos de nuevo al expresidente. Adiós, gracias. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Por supuesto que la vamos a meter. A declaración de parte, como dicen los Relevo abogados. de prueba. ¿Ah? Relevo de prueba. Relevo de prueba. ¿Sí? Y eso es lo que hizo. Sí, lo tenemos listo ahí. Háganos escuchar otra vecita para los que no creen que el señor, en ese tiempo presidente constitucional de la República, mencionaba como que era un comprometimiento fantástico con la verdad, con los valores éticos de una sociedad, con la justicia propiamente dicha. Él era el alguacil de la justicia, el mandamás en la justicia. Y claro, llevó a su secretario particular, su colaborador más importante, a las funciones de presidente de la Judicatura, que viene a ser una especie de tribunal de tribunales. Y aplicó esto que acaban ustedes de escuchar. Tenga la bondad, otra vez. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Por supuesto que la vamos a meter. Están o andan diciendo que yo voy a meter la mano en las cortes. Todo el mundo esperaba una negativa rotunda de parte del mandatario. Dice, por supuesto que voy a meter. O sea, él estaba con su, ¿qué podríamos decir? Con su manual de comportamiento ya pactado entre mandatarios bolivarianos, ya estaba con el compromiso de meter las manos en la justicia, como lo hicieron el resto de mandatarios. Esta era una dictadura que tomaron el nombre de un socialismo bastante progresista y todo lo demás, ¿no?
hicieron lo que quisieron, pero se sobrepasaron en la parte ética y ahí les cayó la gente y ahora han cosechado un resentimiento social impresionante. Estaba interrumpiendo a María Dolores Miño. Sí, Mil perdones. y efectivamente creo que fue una sorpresa para todos en ese momento oír a un presidente de un Estado democrático en el siglo XXI decir yo efectivamente voy a meter las manos en la justicia. Y usted me preguntaba cuál es el rol de Yalc. Yalc fue el artífice de esa metida de mano en la justicia. Si Rafael Correa necesitaba un instrumento... ¿Cómo probamos de que el doctor Yalc fue el artífice? Nosotros también aquí le dijimos algo, pero él dijo, me parece que en una rueda de prensa, ¿no es cierto? Yo le pregunté aquello, veamos qué nos contestó. Han habido también instrucciones palaciegas. Eso tiene que ser demostrado. Eso tiene que ser demostrado. Creo que algunas personas pueden tener esa impresión o percepción, el término que quieran usar, y tienen el derecho de tener esas impresiones. Pero es grande el universo de gente que piensa... No es tanto. Sí. No es tanto, Gonzalo. Nosotros también hacemos encuestas serias, objetivas, no para autoengañarnos, sino para corregir cualquier cosa que haya que corregir. Pero este gobierno no tuvo jueces propios en todas partes. Gonzalo, si es que alguien piensa eso, debe probarlo. No solo pensarlo o decirlo, usted debe probarlo. ¿Cómo le parece, María Dolores? Bueno, esta respuesta de Gustavo Yalc realmente es parte de la política sistemática que tuvo este gobierno de negar lo innegable y defender lo indefendible, ¿no? En todo caso, no sé exactamente de cuándo fue esta entrevista al presidente. Fue hace unos 8 días, 10 días, un poquito más, tal vez unas 3 semanas. Resulta curioso que lo diga porque si es que a él efectivamente le estaban faltando pruebas, las pruebas ya salieron a la luz hace 2 semanas en el programa de Patricia Poleo en Venezuela. Y ahí están los correos electrónicos. Y al igual que lo que mencionábamos con la afirmación de Rafael Correa de meter las manos en la justicia, yo creo que todos los ciudadanos esperábamos que el momento que salen esos correos, Gustavo Yalc y todas las otras personas que están involucradas, porque no es solo él, deberían haber salido a decir eso es falso, eso es mentira, rotundamente. Que todos sabemos que es falso, pero por lo menos por un mínimo de decencia. ¿Y qué es lo que hace Gustavo Yalc? En una entrevista, en un artículo en Diario Expreso, en una entrevista, él dice, no es del todo cierto lo que dicen esos correos. No es del todo cierto. O sea, si no es del todo cierto, quiere decir que hay cosas que no son ciertas, pero hay cosas que sí son. Y entonces las cosas que sí son en el contexto de esos correos, de todas maneras son ilegalidades, son delitos y son acciones que claramente violan el principio de la independencia judicial en Ecuador. Marcelo, ¿cuál es el huracán? Ya dijeron ustedes que el huracán es Yal, pero el huracán que ha soplado durante todos estos 10 años a fuerza de una voluntad dictatorial, podríamos decir, de una voluntad sin consentimiento de nadie, de una fuerza, de una maquinación y de un uso de hasta con signos de capricho, con potestades que nadie les entregó, con facultades que no señala la Carta Política ni ningún otro instrumento, pero ellos ejercitaron incluso en las sabatinas, decía, a ese sácale la madre, perdóneme el público y perdóneme la dama que me acompaña, dama jovencita, a ese tal y cual sácale la madre, faltaba solamente poner ese léxico de por medio, y eso el día lunes, martes o miércoles se hacía una realidad deplorable para la gente que caía en desgracia frente a un dictador impresionantemente grande al que se acostumbró nuevamente la ciudadanía electora. Se acostumbró, le gustó, le encantó, digamos, esa manera de hacer democracia o de convivir, disque en democracia. A ver... Bueno, en primer lugar, eso es algo muy penoso para nuestro país. Y se disponían diligencias fiscales. Sin duda que eso minó muchísimo nuestra institucionalidad. Y no diría solo que la ciudadanía se acostumbró, Gonzalo. Lastimosamente, durante estos 7, 8 años de construcción de la justicia,
hemos deconstruido el concepto de independencia de poderes, a tal punto que vemos a varios ciudadanos pidiendo, por ejemplo, que Lenín Moreno intervenga en cómo debe estar o cómo debe determinarse cierto o determinado fallo, que Lenín Moreno intervenga en la sentencia en contra de Fernando Villavicencio. Debemos comprender la independencia de poderes y que la justicia es quien debe decidir. Pero ¿qué podíamos esperar, Gonzalo? Si es que los ciudadanos que presentamos la demanda de inconstitucionalidad por el decreto 16, si es que la organización de la sociedad civil que presentó una acción de protección por la prohibición de Correa de que sus ministros comparezcan en distintos espacios de televisión, o incluso la solicitud de acceso de información que presentamos frente al concurso de frecuencias, ya estaba decidida antes de que el mismo juez pueda eliminar todos los elementos presentados por las partes. Porque claramente existían órdenes del Poder Ejecutivo para que no se concedan estas acciones. Para mí fue realmente muy penoso ver cómo, por ejemplo, entre correos de la Función Ejecutiva y Gustavo Yalc se disponía que no se concede una acción de protección a Fundamedios al respecto de la comparecencia de ministros. En ese sentido se demuestra claramente cómo el Consejo de la Judicatura, utilizando su eslogan de hacer de la justicia una práctica diaria, lo que hizo fue hacer de la cooptación de la justicia una práctica diaria. Sí, hay una alocución del señor presidente, expresidente de la República, la costumbre, ¿no? Rafael Correa en su sabatina en Bélgica. No sé, y por motivos informativos nos toca escucharle y como en esta ocasión grabarle. Desde Bélgica el expresidente Rafael Correa dijo que debe ir presa la persona que interfirió en la justicia. O sea, ¿quién podría ser, no? Pero le oigamos al expresidente. Pero resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. Al menos eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Esa persona se tiene que ir presa, si es un delito. Esa persona tiene que ir presa, es un delito. Usted lo acaba de escuchar, ingeniero Telio. Asambleísta, por favor. Sí, en realidad yo no sé qué está esperando la Fiscalía para tomar acciones, cuando hay hechos concretos y contundentes que demuestran precisamente la metida de mano en la justicia, la injerencia, la falta de independencia. Documentos concretos, oficios de Alexis Mera al presidente del Consejo de la Judicatura, disponiéndole algunos casos, entre otros, el hecho de que los jueces no puedan fallar en contra del Estado. ¿Cuál es el principal vulnerador de derechos, especialmente de derechos humanos, en una sociedad? Es el Estado. Y realmente en el momento que se dice que los jueces no pueden fallar en contra del Estado, ¿qué estamos diciendo? Que simplemente los ciudadanos y ciudadanas se quedan en la indefección, que lo que existe en la Constitución como derechos prácticamente no sirve para nada. Entonces, existen esos elementos, existen esos oficios de Alexis Mera, y en un caso hay una cuestión realmente escandalosa. Hay un oficio, permítame dar a conocer, el oficio 808 del 13 de febrero del 2014, suscrito por Alexis Mera, dirigido a Patricio Pazmiño Freire y Gustavo Yal, en sus calidades de presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, en donde les dice: esta Secretaría General Jurídica ha conocido que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, se encuentra tramitando varios procesos judiciales en que los actores, centenares de docentes públicos jubilados en la provincia de Manabí, pretenden, al amparo de lo prescrito en la disposición transitoria 21ª de la Constitución, una ilegal, absurda y estolida reliquidación y posterior cuantificación de las compensaciones económicas que recibieron por concepto de sus jubilaciones, a pesar de que la Corte Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere demostrar usted con eso, ingeniero? ¿Cómo les obliga a los jueces de que no tienen que tomar en consideración esas demandas planteadas por jubilados, cuando estamos hablando ahí de un monto? Él mismo habla más adelante de que el Estado tendría que erogar alrededor de 10 millones de dólares. ¿Qué son 10 millones de dólares como derecho de los docentes jubilados, cuando se llevaron cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones,
los corruptos a través de las áreas estratégicas y de Odebrecht. Entonces, a través de la justicia, ¿se trató de qué? De afectar los derechos de esos jubilados. Asambleísta, Con un ¿cómo creen documento. ustedes que van a ser los autores, cómplices y encubridores de el desafío mayúsculo que va a tener el señor doctor al que van ustedes a interpelar, al señor doctor Yal? Mire, él... No, le digo, le estoy preguntando. Él tiene que responder, por ejemplo, por la forma como designaban los jueces. Ustedes han indicado, tanto en este programa como en otros programas de la televisión, y en el mismo recinto legislativo ustedes han indicado la forma como desde un consultorio jurídico, ojo, una dama tenía la potestad de tachonar a las personas que concurrían a determinados concursos que debían haber sido públicos, pero que iban con la ilusión de, por sus cualidades y sus calidades de estudio, de formación, de ética personal, querían ser o buscaban ser jueces, o buscaban protagonizar desde un cargo de esta naturaleza a la justicia ecuatoriana de otra manera, pero no les gustaba. Entonces, simple y llanamente, en este estudio jurídico de un apellido que se reprisa inmediatamente, ¿no? En este mismo estudio había una persona que tachonaba y decía, este no, este sí, este no. Eso iba, entiendo que a la judicatura, pues, ¿no? Desde luego. Ahí se elaboraban los contratos de trabajo o las nominaciones en calidad de jueces de las personas que eran bien calificadas por este estudio jurídico. Así se manejaron. Yo le pregunté a Gustavo Yal y él dijo que la selección de jueces se hacía de la siguiente manera. Los jueces eran nombrados a dedo. Teníamos hechos tan nefastos como nombrar a dedo una Corte Nacional de Justicia, que un diputado saque de su solapo. Está mal presentado porque él dice cómo se nombraban a los jueces antes. Eso él llegó y canceló, clausuró, suspendió. Era una cosa terrible, con un método súper democrático, equitativo y justo, profesional desde todo punto de vista, repleto de valores éticos. Así dijo. Los jueces eran nombrados a dedo. Teníamos hechos tan nefastos como nombrar a dedo una Corte Nacional de Justicia, que un diputado saque de su solapo una lista y diga, estos son los jueces de la Corte Nacional. Barbaridades como esas. ¿Qué tenemos ahora? El 100% de los jueces son de carrera, pasan por concursos con impugnación ciudadana. Usted me dirá, pero no todos son buenos. No existe sistema de selección de jueces en el mundo que pueda garantizar que el 100% que pasan en esos concursos son 100% buenos. No existe esa posibilidad. Pero te reduce los daños tremendamente. Y sobre todo son personas que entran a una carrera, no con un contrato aleatorio, sino de carrera con nombramiento con estabilidad. Eso es una garantía de independencia al origen. Pero luego tiene que haber una independencia también en el desempeño. Esto es lo que nos dijo a nosotros y vamos a consultarle al maestro, al respetable jurista guayaquileño, doctor Enrique Herrería Bonet, que está en línea telefónica con nosotros. Doctor Herrería, esto es lo que decía respecto a cómo antes la partidocracia, ellos siempre se han referido con esa denominación a la política y a los partidos antiguos. Entonces decía que sabían llevar en un bolsillo la nómina a cada uno de los partidos que se aglutinaban, también es cierto, y se alineaban por una causa y elaboraban una lista. Eso también es cierto, porque eso constatamos nosotros, y usted también lo conoce, no podemos falsear la verdad histórica. Pero en relación a lo que ahora han hecho ellos, no llevaban en el bolsillo, sino que disponía una sola persona quien tiene que
A veces sugerido por el señor presidente de la República de ese entonces, o simple y llanamente porque una persona le decía al doctor Yal, esta es la lista. En el otro discutían, por lo menos entre algunos dirigentes de los partidos políticos, ¿no? Los métodos eran casi iguales, pero diferentes. Pero él defiende, como usted podrá escuchar, cómo era antes y cómo es ahora. Los jueces eran nombrados a dedo. Teníamos hechos tan nefastos como nombrar a dedo una Corte Nacional de Justicia. Que un diputado saque de su solapa una lista y diga, estos son los jueces de la Corte Nacional. Barbaridades como esas. ¿Qué tenemos ahora? El 100% de los jueces son de carrera. Pasan por concursos con impugnación ciudadana. Usted me dirá, pero no todos son buenos. No existe sistema de selección de jueces en el mundo que pueda garantizar que el 100% que pasan en esos concursos son 100% buenos. No existe esa posibilidad. Pero te reduce los daños tremendamente. Y sobre todo son personas que entran a una carrera, no con un contrato aleatorio, sino de carrera con nombramiento con estabilidad. Eso es una garantía de independencia al origen. Pero luego tiene que haber una independencia también en el desempeño. Ahora nos dejan entonces con todos los jueces de carrera. Imagínense para cuántos años hasta que regrese el señor economista Rafael Correa de presidente de la República en el año... ¿Cuál año sigue? En el año 21, sí. Entonces, mientras eso dure, doctor Herrería deja ya nombrando el doctor Yal y la administración de Alianza País deja nombrando a los jueces en todo el territorio ecuatoriano. ¿A usted le parece eso aceptable, potable, por decirlo así, usando palabras de la gente, de los ciudadanos? Doctor Enrique Herrería, estamos en el programa Yal en el ojo del huracán. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que es tan difícil. Gustavo Yal, con la experiencia que adquirió en ProJusticia, recuerdo que ProJusticia era una organización auspiciada internacionalmente para promover los cambios en el sistema de justicia ecuatoriano, no solamente modernizar en cuanto al sistema procesal, sino también a la independencia del sistema de justicia. Todo ese aprendizaje de Gustavo Yal sirvió para pervertir el sistema de justicia. Si bien es cierto que en el pasado los partidos políticos tenían intervención en la nominación, me voy a referir directamente a la Corte Nacional, en ese tiempo Corte Suprema, no es menos cierto que había una enorme preocupación en los partidos políticos para poner en estos altísimos y tan vitales cargos para la democracia a juristas que tenían reconocimiento ciudadano. Habían algunos que fallaron en el ejercicio de sus funciones, pero fueron denunciados precisamente por esa prensa independiente que todavía ha resistido por 10 años, como en el caso suyo y su radio, a las embestidas de un gobierno autoritario. Pero mire usted, en el año 2004, en diciembre del 2004, el Congreso Nacional, lamentablemente auspiciado por la Presidencia de la República de aquel entonces, cesó en sus funciones a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se pasó a nominar a lo que se llamó la Pichicorte, que fue defenestrada en febrero del año 2005. En ese momento el Estado ecuatoriano hizo una cosa excepcional. Pidió la colaboración de las Naciones Unidas para conformar la nueva Corte Nacional de Justicia. Y vino al Ecuador un jurista argentino, Leandro Despuy, que en ese tiempo era relator de las Naciones Unidas para independencia del sistema de justicia en las Américas. Bajo la supervisión de Leandro Despuy y con el concurso de delegados de la Unión Europea, de la Comunidad Andina de Naciones y no me acuerdo qué otras organizaciones, se llevó a cabo un proceso de selección pública con auditorías ciudadanas donde resultaron elegidos 31 juristas de excelentísima categoría. Recuerdo solamente, para dar dos nombres, el doctor Ernesto Albán Gómez, el doctor Hernán Salgado Pesantes, me parece que el doctor Hurtado Larrea, hermano del doctor Osvaldo Hurtado Larrea, y juristas de esa gran categoría, a excepción de 3 que se lograron filtrar, pasaron los filtros, y esos 3
La propia Corte Suprema designada los expulsó de la Corte, es decir, fueron despedidos, fueron destituidos de sus funciones, y por el sistema de cooptación fue la propia Corte Suprema de Justicia la que llenó las 3 vacantes. Esa Corte Suprema de Justicia tenía carácter vitalicio, era indefinida, y además por la categoría, no solamente académica, sino singularmente por la categoría moral de sus integrantes, teníamos la certeza los ecuatorianos que bajo el sistema de cooptación todas las vacantes que se iban a producir iban a privilegiar en los nombramientos a gente de gran probidad, de notoria probidad. A esa corte de excepción, el economista Rafael Correa la mandó a su casa y designó 21 magistrados, entre los cuales están todos los que conocemos. Particularmente quiero referirme que es importante. Estaba la doctora Lucy Blasio, que fue cuestionada por Baltasar Garzón en su veeduría sobre el proceso de selección, entre otros magistrados. Cuestionó también a un doctor Andino y algunos más. Actualmente, esa doctora Blasio ejerce una altísima función en este gobierno, y fue la doctora Blasio que en un acto insólito, por sí ante sí, decidió que ella era intérprete de la Constitución, le levantó la inmunidad ella al asambleísta Clever Jiménez y lo sentenció con las consecuencias ambientales de los ecuatorianos, y que el pobre Clever Jiménez, a pesar de su valía moral e intelectual, está todavía en condición de procesado con un grillete en su tobillo. Un grillete vergonzante que deberían portarlo cualquier cantidad de corrompidos de este presente y de este pasado. Pero bueno, el doctor Yal reclama que las modificaciones estructurales que él ha introducido a través de esta nueva organización de la función jurisdiccional han dado resultados visiblemente halagüeños para la comunidad, para la población. Y hemos recordado con 2 jóvenes que nos honran con su compañía, me refiero a Marcelo Espinel y a María Dolores Miño, y con el señor asambleísta Raúl Tello, que va a ser el encargado de fiscalizar en un juicio político que ya mismo nos anuncia. Dicen todo lo contrario. La justicia está en manos inadecuadas, está en conciencias que no cabe que continúen, digamos, monitoreando los principios jurídicos y penalizando y emitiendo sentencias, manejando a la justicia como pretenden hasta que procuren el retorno del correísmo al poder del país. Me parece que esos son los planes, doctor Herrería. Efectivamente, así es. Primero un saludo a Marcelo, a María Dolores y también al doctor asambleísta Tello. El problema gravísimo es, la primera consideración, que haciendo una demostración de desprecio absoluto a la opinión pública, Gustavo ya le está llevando en este momento un proceso de designación de 7 nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Si eso se adicionan los 2 que han solicitado la jubilación, de 21 magistrados que ya nombró el Correato, ahora los van a reemplazar por 9 magistrados puestos por Gustavo Yal. Entonces, conserva un poder extraordinario Gustavo Yal, reitero, pervertiendo lo que se debe entender por un sistema de justicia independiente, para garantizar, para cubrir las espaldas, la retirada, no solamente a los que están actualmente imputados, sino también a los que presuntamente pueden resultar en el futuro imputados de infracciones cometidas en el ejercicio de su cargo. Pero adicionalmente también se sigue reservando el error inexcusable que él lo justifica de 100.000 maneras y que le hemos demostrado, particularmente por parte del Observatorio de Derechos y Justicia, que es una aberración jurídica. La única cosa similar que puede existir en la legislación
es el Consejo de la Judicial de España, que tiene la figura de lo que se llama la ignorancia inexcusable, que cuando la comete un error, la ignorancia inexcusable en España, su actuación es revisada por los órganos jurisdiccionales superiores. Estoy hablando de las Cortes Superiores, que son las que llegan a determinar si esa ignorancia inexcusable amerita que ese juez sea sancionado por el delito de prevaricato. Pero entonces, doctor Herrería, este momento, porque nos estamos quedando sin tiempo, este momento es que usted le exhorte al señor presidente Moreno para que convoque a la consulta. No hay otra opción para que la consigna que tiene el gobierno anterior en el tema jurisdiccional no progrese y no queden los jueces contratados para una jornada de impunidades que se van a dar en el resto del periodo del mismísimo presidente Moreno. No sé qué opine María Dolores Miño y no sé qué estos jóvenes juristas o estudiosos nos puedan opinar. Marcelo Espinel y María Dolores Miño. Comienzo contigo, María Dolores. Sí, Gonzalo, yo creo que, como dice el doctor Herrería, resulta peligrosísimo que en este momento, cuando surge este escándalo, donde se evidencian las irregularidades que han existido en los procedimientos de designación de jueces, el Consejo de la Judicatura, a cargo del propio Gustavo Yalc, esté haciendo un nuevo proceso para elegir ni más ni menos que a los jueces de la Corte más alta. Entonces, obviamente creo que si existiera un poco de decencia, primeramente Yalc ya hubiera renunciado, o en segundo lugar, por lo menos ese concurso estaría suspendido, porque creo yo que en estos 10 años... Es lo que me dijo el otro día, es que no va en paralelo con el presidente de la República, que la función que él preside es totalmente diferente y distinta digamos, a los periodos presidenciales. De manera que no hay argumento como para exigirle su renuncia. ¿O es su comportamiento el que debe determinar aquello? Mire, Gonzalo, yo creo que en otros países, ante el primer signo de cuestionamiento por parte de la opinión pública, sin que medien correos electrónicos, sin que medien pruebas, porque además de los correos electrónicos nos hemos olvidado hablar de la denuncia de 40 jueces en Guayaquil, que ahora ellos mismos dicen que se suman ya 350 a nivel nacional, donde ellos tienen expedientes donde dan fe. Entonces, ya no es solo los correos que se filtran. ¿Expedientes de alguna orden para sentenciar o alguna circunstancia de esa naturaleza? Yo le invito, y si quiere yo le puedo pasar el contacto después, conversar con ellos. Nosotros desde el Observatorio de Derechos y Justicia hemos conversado esta semana, nos sentamos a conversar con una veintena de ellos, que no es ni el 5%. ¿Y cuáles son los casos? ¿En qué coinciden? Por ejemplo, los casos, hay bastantes puntos comunes en los casos. Una de las cosas que ellos dicen a propósito del tema de la garantía de la estabilidad judicial y la carrera judicial, por ejemplo, es la creación de esta figura de los jueces temporales. Entonces, lo que cuentan estos jueces temporales, primero dan fe de unas situaciones muy precarias de trabajo, donde ni siquiera estaban afiliados, donde se les asignaba un juzgado en una provincia y luego el día siguiente en otra, donde además tenían que asumir juzgados con causas represadas a causa de la lentitud del propio Consejo de la Judicatura de asignarlos. Entonces, se demoran en asignarles a los juzgados, cuando ya tardíamente les dan su puesto, ellos se encuentran con un juzgado colapsado, tienen que trabajar 20 horas al día, fines de semana, para tratar de despachar, y como ningún ser humano puede hacer tanto trabajo en tan poco tiempo, obviamente se tardan en despachar estas causas y son sometidos a procedimiento tras procedimiento tras procedimiento administrativo. ¿Qué tienen de particular estos procedimientos? Algunos de ellos, bastantes de ellos, lo que dicen es que son notificados con el inicio del proceso y algunos simplemente luego son notificados con la sanción. ¿Qué quiere decir? Que en la decisión de si ellos cometieron o no irregularidades a la luz de los artículos 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, no gozaron de las garantías del debido proceso. Algunos sí, otros no, y eso es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho internacional al respecto? La Corte Interamericana tiene algunos casos, dos precisamente referentes de Ecuador, que son el caso Quintana Cuello y el caso Camba Campos, donde dice, si es que se va a destituir a un juez, ese procedimiento tiene que estar dotado con las mínimas garantías procesales. Las mínimas garantías procesales son, y le voy a mencionar dos. Primeramente, que el órgano que decide
sobre si a ese juez se le sanciona o se le destituye, tiene también que contar con las debidas garantías de independencia e imparcialidad. Y segundo, las personas que son sometidas, en este caso los jueces, a estos procedimientos, tienen que tener acceso a los expedientes, plena posibilidad de practicar pruebas, plena posibilidad de defenderse y eventualmente la posibilidad de apelar de estas decisiones, que en muchísimos casos ¿Y quién eso les ha no ha impedido sucedido. esa posibilidad? Aparentemente, de lo que algunos cuentan, es un mecanismo dentro del Consejo de la Judicatura, en las unidades provinciales y eventualmente cuando ya subían estos casos al Consejo de la Judicatura. Hay un caso de un juez que es un caso gravísimo, por ejemplo, en el que él denuncia que estaba en un juicio de carácter laboral donde estaba interviniendo el hermano de Carlos Vaca Mancheno. Él decide o hace una actuación procesal que a este señor no le gusta, el señor se altera, además le amenaza físicamente y estando ahí en el ¿Usted tiene juzgado... grabados esos testimonios? Sí, precisamente el día Para anteayer. que conozca a Sí. su señor hermano, el señor fiscal Sí, general. pues. anteayer precisamente este juez que se llama Fabián Jerez estuvo con nosotros en el programa de Marlon Puertas aquí al frente Ya. y él dice eso y les invito a ver la entrevista. Entonces él dice... En cuenta, Democracia en TV. Democracia. Entonces lo que él dice es súper grave porque cuenta que en ese momento este señor levanta el teléfono y llama a Yávar, que en ese tiempo integraba el Consejo Nacional de la Judicatura, y le dice, tengo aquí un juez que le tienes que destituir en este momento. E inicia el proceso. Entonces, yo les estoy hablando de un caso, nosotros nos sentamos con, más o menos les digo, unos 20, pero realmente dicen ellos que son 350, 400. Gracias, María Dolores. Marcelo. Bueno, yo creo que debemos recordar que en el año 2017 el Ecuador se sometió al examen periódico universal de derechos humanos. ¿Ya en qué consistía? Se hizo un ejercicio en el cual otros países de la comunidad internacional, previa a la constatación de la situación de derechos humanos en el país, realizaban recomendaciones al Estado. El segundo punto o el segundo tema que más recomendaciones recibió el Estado ecuatoriano después de libertad de expresión precisamente fue independencia, la justicia y acceso a la justicia. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que realizaron 19 países? Por ejemplo, Holanda decía que el Estado ecuatoriano debe comprender, en estas palabras, la independencia de poderes, que se garantice la independencia de la justicia. Otros estados, como por ejemplo Alemania, decían que es necesario revisar los mecanismos de designación de jueces. O el que a mí más me preocupa, que se elimine la figura del error inexcusable. En los últimos 4 años, Gonzalo, a través del uso de esta subjetiva figura usada de una manera discrecional, se han destituido a más de 400 servidores judiciales en el país. Esto pone en claro riesgo la ¿Acusados independencia de cometer error inexcusable, que la teoría lo define Pero como... la lectura la monopolizan, digamos, las gentes que quieren despachar a esta gente a la desocupación por no ser aliados de determinadas consignas. En este sentido, Eso es lo que me quiere... En este sentido, al ser utilizada la figura del error inexcusable Ya. a través de un órgano administrativo y no un órgano jurisdiccional, Está frito. se pone en total peligro la independencia Claro. que deben tener los funcionarios judiciales para ejercer su labor. Claro. Entonces, Les condicionan a que Totalmente. obedezcan ciegamente. De lo contrario, recordemos lo que dijo el asambleísta Teso, que se prohíbe a los funcionarios judiciales, en este caso a los jueces, fallar en contra de los intereses del Estado. Si es que uno recibe un correo como juez diciendo, cuidado con la sentencia, tienen que irse de tal o cual manera, y a la par sabe que puede ser destituido por esta figura de error inexcusable, ¿de qué carrera judicial estamos hablando? Así es. No existe una carrera judicial. Y esto debe pero hacernos... si a usted le llaman a comprobar esto, el mismo doctor Yal, ¿usted qué haría? ¿Qué le llevaría? Creo que es suficiente con las mismas cifras otorgadas por el Consejo de la Judicatura al respecto de cuál ha sido la figura que más se usó para destituir a funcionarios judiciales. El dato que le acabo de comentar es un dato obtenido a través de una solicitud de acceso a la información al órgano disciplinario del Consejo de la Judicatura. Y esto creo que tiene que llamarnos a pensar lo siguiente. El doctor Herrería, a quien le envío un fraternal saludo, hizo mención al actual concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. De los 268 postulantes que ahora están siendo entrevistados en el proceso de audiencia pública, de un levantamiento de información que hemos realizado, se pudo demostrar que aproximadamente el 20% tuvo como cargo anterior asesor en la Asamblea Nacional
asesor en la presidencia de la República o asesor en la vicepresidencia. Y esto se podría configurar como una suerte de puerta giratoria en la cual una función de Estado empieza a laborar en otra función de Estado defendiendo los intereses del anterior. Entonces, creo que es necesario que la ciudadanía, que los medios de comunicación pongamos más atención en este concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia porque está muchísimo en juego. Y también es necesario hacer un llamado al Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional que solicite la suspensión de este concurso hasta que se aclare esta situación de independencia judicial. En la Asamblea Nacional, ingeniero Tello, los van a salvar. Ellos es el capital más importante, el capital humano más importante para refundar o para mantener la impunidad a la que se han acostumbrado. Y por eso han llegado a niveles increíbles de incumplimiento de las normas legales y han canalizado sentencias exculpatorias o decisiones judiciales que les han liberado a muchos bandidos de la cárcel. Gente que fue comprobadamente que cayeron, digamos, no en la duda escéptica de la misma función que tiene sus revisiones periódicas, sino que la influencia política de la cúpula mandante han hecho que esta gente se salga bien librada, digamos. Ahora que van a dejar el poder, potencialmente tras la consulta, ellos quieren tener allí jueces y judiciales, llamémosle así en un genérico respetuoso, y judiciales que vayan de la mano con la campaña de impunidad, con la jornada de impunidad que se va a cumplir en nuestro país. Quieren asegurar, digamos, sus huesos que no ingresen a las cárceles. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el juicio político o simplemente se hacen un cartel político ustedes y no pasa nada en resultados frente a una dirección de la judicatura bastante controvertida? Miren, nosotros al margen de lo que ocurre en la Asamblea Nacional hemos tomado esta decisión. Y hemos tomado ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque va a ganar la... Hemos tomado esta decisión sabiendo lo que puede ocurrir en la Asamblea Nacional, ¿sí? En el CAL, ¿qué puede una ocurrir mayoría en la Asamblea correísta Nacional? Que cojan y archiven, como ha sido la costumbre. Pero nosotros queremos evidenciar ante la ciudadanía y por eso es que estamos recolectando la mayor cantidad de pruebas. ¿Para qué? Para decirles, miren, en la Asamblea se han acostumbrado los de la mayoría correísta al discurso. ¿En dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Les vamos a entregar todas las pruebas, tanto así que les vamos a poner entre la espada y la pared para tomar una decisión. Y obviamente... Usted decía que le están llegando pruebas, evidencias, denuncias en cantidades exuberantes. Y denuncias escandalosas, denuncias que a uno le erizan la piel. Cuéntenos una que nos erice la piel. Una, el día de ayer, que me llegó de la provincia de Sucumbíos, de un ex juez. Él dicta una sentencia, es juez del trabajo, dicta una sentencia, se eleva al sistema, a los pocos días le hacen un escándalo por esa sentencia, él revisa la sentencia y se da cuenta que no es la que él dictó, que le cambiaron la sentencia a través del sistema, que le sacaron otra sentencia. Él obviamente plantea ante el Consejo de la Judicatura. O sea, elabora una sentencia virtual. Pero él termina destituido, este juez. Sigue todo el proceso con las pericias debidas, en donde se determinan precisamente de que hubo la manipulación del sistema, pero él sigue destituido. Él continúa en esa situación. Y pregunte si los responsables de haber manipulado esa sentencia tienen alguna sanción. Gustavo Yal me dijo, nada. son casos excepcionales, no es toda la justicia. Qué excepcional que manipulen el sistema, que una sentencia sea manipulada así. Y el juez vino con los documentos respectivos. ¿Y cuál es la relación, pues? Y la responsabilidad de Gustavo Yal. ¿Por qué el juez fue destituido? ¿Por qué fue destituido? ¿Quiénes son los que destituyen? Es el Consejo de la Judicatura, dirigida por Gustavo Yal.
Entonces, mire, esas son cosas Pero usted no tiene escandalosas. pruebas de aquello. Tenemos las pruebas, tenemos los documentos. Van a exhibirle en el Desde luego, proceso de y interpelación. este ex juez va a dar la prueba testimonial de aquello, adjuntado los documentos respectivos. Mire, lo del juez Espinales que denunció públicamente e inclusive con un audio al respecto de cómo desde el Consejo de la Judicatura de los Ríos le conminan a que tomen una decisión en determinado caso. Y obviamente cuando no tomaron esa decisión fueron destituidos. Sí, una prueba absolutamente clara en donde que debería de estar interviniendo ya el fiscal, pues. Debería de estar interviniendo porque hay responsabilidad penal. Y obviamente el fiscal, bien, gracias, porque sabemos a quién pertenece. Entonces, ¿a quién pertenece el fiscal? Dicho por el próximo interpelante. Es simple y llanamente un empleado de Correa. Y eso sabemos todos. Doctor Enrique Herrería Bonet, usted termina con su comentario de este programa. Gracias, Gonzalo. Solamente aplaudiendo la gestión que está realizando el asambleísta Tello y todos cuantos estén en esta vía, pero recordándoles que hay incertidumbre respecto de los resultados en la asamblea, vista la mayoría que tiene Alianza País. Eso es. De nuevo yo recojo el exhorto que usted hacía, Gonzalo. La única manera de poder zanjar este problema de la falta de independencia del sistema de justicia es mediante la decisión que ya ha sido anunciada en múltiples ocasiones por el presidente Moreno de llamar a consulta popular para enviar a la casa a todos los jueces y a todos los organismos de control que no solamente que están en mora con el pueblo ecuatoriano, sino que han sido partícipes de este estado de impunidad frente a la corrupción galopante que ha existido en estos 10 años. No puede dar marcha atrás el licenciado Lenín Moreno, sino llamar a esa consulta popular y terminar este estado de putrefacción política en que ha vivido el país durante... Usted envió el 23 de diciembre del 14, ¿no? Tengo yo un documento rescatado, muy importante, en donde usted ya, doctor, se dirige al doctor Gustavo Yal, ya como presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, efectivamente. Desde el Observatorio de Derechos y Justicia. Así es, antes de que la doctora Emiño sea directora, yo era director ejecutivo, en ese momento le envié, y además le cuento adicionalmente que la semana anterior en la ciudad de Guayaquil el doctor Gustavo Yal visitó un medio de comunicación, en el cual yo estuve en ese momento. ¿Ya? Le reiteré todo lo que consta en ese informe que presenté en diciembre del 2014 con los agregados del caso. ¿Y qué dijo el doctor Yal? El doctor Yal tiene una cara de tuco, como decía el presidente Correa, increíble, porque frente a acusaciones directas de sus responsabilidades en todos estos casos lamentables que han existido en el sistema de justicia, los evade dando unos circunloquios increíbles, se sale por la tangente y no logra, porque además es inexplicable, lograr justificar todos los excesos que él ha cometido, porque ese sistema, ese Consejo de la Judicatura, si bien todos sus miembros son integrantes o exintegrantes, altos integrantes del gobierno de Rafael Correa, pero la responsabilidad directa, el cordón umbilical entre Rafael Correa, el señor Alexis Mera y todos los que intervenían en el sistema de justicia, tenía como punto medular el doctor Gustavo Yal. Él es el responsable. Debe ser destituido, pero como no confiamos en la mayoría de la Asamblea Nacional, creo que es imprescindible la consulta popular para que se vaya a la casa. No solamente Yal, cuidado, nos equivocamos y se los juicia Yal, sale Yal y se quedan los restantes. Tienen que irse todos absolutamente para que haya un Consejo de la Judicatura que solamente ejerza control administrativo, es decir, que se encargue de reparar las computadoras, de comprar los muebles, de que las remuneraciones de los servidores judiciales estén debidamente pagados y de forma puntual, y que sea la propia Corte Suprema de Justicia y sus órganos inferiores, estoy hablando de tribunales, de cortes superiores, las que revisen los procesos jurisdiccionalmente y así se determina, garantizando el derecho al debido proceso, si algún juez haya incurrido en algún tipo de irregularidad. Porque una cosa, y es importante resaltar esto, Gonzalo, el error que comete a un juez, el error procesal,
puede ser perfectamente reparado en los recursos pertinentes, los recursos que vayan por apelación ante la Corte Superior, que lleguen finalmente hasta la Corte Suprema de Justicia, pero no puede ser este órgano administrativo el que, pervertiendo las normas constitucionales, se convierta en el juez de todos los jueces del país, para sustituirlos, para suspenderlos o para nombrar gente sin calificaciones, ni siquiera académicas, peor todavía morales. ¿Cuánto le agradezco, doctor Enrique Herrería? ¿Cuánto les agradezco, caballeros, distinguida dama? Muchísimas gracias por esta compañía. Y hablando de caretucos, ya vienen los tucazos de la papaya. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.